Estimados usuarios de DNews para toda Latinoamérica, momento de irnos a Colombia y los detalles de lo que allí sucede, Estefanía Meira Cerantes nos lo cuenta. Adelante, Estefanía. DNews en vivo desde Bogotá, la capital de la República de Colombia, y sin duda la noticia política del día es que Laura Saravia regresa al gobierno de Gustavo Petro y esta vez va a ser la directora del Departamento de Administración de Presidencia, del DAPRE, un puesto muy estratégico y sobre todo muy cercano al presidente. Se podría decir que Laura Saravia es la mujer más poderosa de Colombia. Tenemos a Néstor Rosanía con nosotros, él es analista político. Néstor, te doy la más cordial bienvenida a las pantallas y los micrófonos de DNews y empecemos analizando esta importante noticia con una pregunta: ¿por qué Laura Saravia tiene tanto poder? Tres cosas grandes. Lo primero, ha estado muy cercana al presidente Petro desde la campaña y conoce toda la estructura del petrismo a nivel nacional. Lo segundo, es de confianza del presidente Petro y de su esposa Mónica Alcocer y conoce las intimidades del gobierno. Y lo tercero, sabe cuáles los puntos más débiles del gobierno y se ha convertido en esa gran escudera de la administración de Gustavo Petro. Para todos los que están en Latinoamérica especialmente, ¿qué funciones tiene el DAPRE? Ella va a manejar un tema muy administrativo de la Casa Nariño, que es casa militar, los temas del funcionamiento de la casa, pero ese no va a ser el papel de ella. El papel de ella va a ser nuevamente ser la pseudo jefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro, cargo que tenía anteriormente y que, digamos, de forma paralela vuelve al mismo punto. Para Gustavo Petro lo importante es tenerla cerca y dentro de la Casa Nariño. Mucha gente dice que está muy chiquita y que no tiene tanta experiencia para ocupar este importante cargo en el gobierno y para tener sobre todo tanto poder en Colombia. ¿Cómo ha sido un poco la historia de ella a lo largo de los años? En términos políticos ha sido muy resumida, ella no ha tenido cargos de elección popular, nunca hizo política realmente activa, ella directamente. Ella llega porque es pasante, practicante del senador en su momento Armando Benedetti, con eso manejó mucho poder, digamos, dentro de una hueste que era más santista, y después en plena campaña presidencial, Armando Benedetti termina como jefe de comunicaciones de la campaña de Gustavo Petro y realmente ella fue la que empezó a montar los eventos, la campaña, y eso generó una cercanía con el presidente Petro, pero no ha tenido experiencia ni en el Congreso ni en ningún cargo de elección popular. La política es dinámica y se sabe que uno se anda moviendo. Y Laura Saravia, digamos que ha transitado por muchos partidos. Ella comenzó perteneciendo a las líneas del uribismo. Ella, su perfil, ella es de la comunidad cristiana en Colombia, le gustaba mucho la línea del expresidente Uribe, era una uribista, pero el camino la llevó a pasar a la línea de Armando Benedetti, que en su momento se volvió un contradictor del uribismo, y a partir de un momento empezó a dar una vuelta hacia la izquierda. Ella realmente no es que sea ideológicamente de izquierda, es más bien una estratega del poder. A mucha gente le preocupa qué va a pasar con la plata. ¿Ella tiene acceso a manejos de presupuestos del gobierno? En este momento en su antiguo cargo tenía más, porque Prosperidad tiene todo el cargo y la billetera del gobierno nacional. En este cargo va a ser mínimo, va a ser un tema administrativo, pero como decíamos, realmente ella no va a ejercer ese cargo, su tema es volver a estar cerca de la oficina del presidente Gustavo Petro y ahí es cuando vuelve a tomar mucho poder. El filtro hoy en Colombia para hablar con el presidente de Colombia es Laura Saravia. Néstor, es una figura muy interesante también porque ha crecido muy rápido, como que es una espuma, digamos, política que está en uno de los cargos más codiciados del gobierno. ¿Cómo la podemos definir en términos de personalidad? Primero, es una mujer muy calculadora, ha sabido moverse en esa estrategia y en ese ajedrez de la política, y en un momento tuvo que traicionar a su mentor Armando Benedetti y se fue directamente a tener más poder con el presidente Gustavo Petro. Lo segundo, pudo saltar de un escándalo tan grave que ya tiene un policía muerto, asesinado, no lo sabemos bien, un escándalo político que hubiera sepultado a otro político y ella pudo salir avante y Petro nuevamente la pone en el cargo que él la necesita. Y lo tercero, se convirtió en esa bisagra entre el gobierno y el Congreso y eso le generó mucho más poder en Colombia. Claro, es que conoce perfectamente la estructura del Estado, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y del Judicial. ¿Qué más podemos agregar acerca de este nombramiento? ¿Hay preocupación en las filas, digamos, de la oposición, en la gente?
Ella ya empezó a moverse, hay unos grandes contradictores del Partido Verde, que en teoría se pensó que iba a ser partido de gobierno, ya tuvo las primeras reuniones, con la oposición no ha tenido problemas ni confrontaciones y eso genera un puente entre el gobierno y la oposición y se maneja muy bien dentro de las líneas de la izquierda tiene diferentes líneas y ella también las ha sabido manejar. Entonces, digamos, no caza peleas públicas, se mueve estratégicamente y es la que lleva los mensajes más delicados directamente a los oídos de Gustavo Petro, porque ella realmente le habla al presidente, está en su oficina privada y les doy este dato, ella en su antiguo cargo era la única funcionaria del gobierno que tenía un corredor y una comunicación directa de su puesto de trabajo al puesto del presidente de la República. Ahora, ella es la mujer más poderosa de Colombia y tenemos que decirlo. ¿Qué pasa con la figura de Francia Márquez? Está totalmente desdibujada la vicepresidenta. Había mucha esperanza sobre Francia Márquez, sobre todo las comunidades del sur del país, esperaban un gran liderazgo, pero se opacó, y se opacó porque realmente Laura Sarabia supo jugar la estrategia política y Francia Márquez quedó más como una lideresa que una vicepresidenta, y parece ser que en Colombia es más vicepresidenta Laura Sarabia que Francia Márquez. Con esta frase me quedo y muchísimas gracias, Néstor Rosanía, por este interesante análisis aquí en DNews y un gusto tenerlo con nosotros siempre. A ti muchísimas gracias y a todos los estudiantes en América Latina. Nosotros seguimos con ustedes en estudio analizando todas las noticias que le dan la vuelta al mundo. Hoy es viernes y tenemos más información.